Hola figurantes, en el vídeo de hoy voy a hablar de ciertos momentos de algunas películas Disney que suelen pasar desapercibidos, pero que tienen un mensaje oculto del que no solemos darnos cuenta. ¡Hasta ahora! Empezamos con uno de sus mayores clásicos, La Cenicienta. Al principio de la película, los ratones se dan cuenta de que a Cenicienta no le va a dar tiempo de terminar su vestido a tiempo para el baile, así que deciden coserlo ellos mismos y se ponen manos a la obra con una canción muy jovial. Hasta aquí todo bien. Los ratones y los pájaros se organizan y empiezan a buscar material. ¡Llego yo con las tijeras! Pero en ese momento... ¡La aguja es mi herramienta! Eso es cosa de mujeres. Busca más enseres. ¿Perdón? Vale, la película se estrenó en 1950 y en aquella época esto era lo más normal del mundo. Pero el último relanzamiento fue en 2019 y en casi 70 años a nadie se le ha ocurrido pensar: oye, ¿no estamos dando un mensaje un pelín desfasado? En Disney no queremos que el público infantil piense que su futura profesión viene determinada por sus genitales. ¿O sí? Y con esto nos vamos al punto 2. He puesto el cartel de Blancanieves, pero también valdría el de la Cenicienta. Lo que tienen en común lo sabemos de sobra: la madrastra. Aquí el mensaje no es tan evidente como en la canción de la Cenicienta, pero también está bastante claro. Los hombres no deben rehacer su vida amorosa, porque si lo hacen, su nueva mujer va a tener tantos celos de su hija que va a hacerle la vida imposible o intentar matarla directamente. Lo que nos lleva al punto 3. La única manera de cambiar de pareja es quedarse viudo. El divorcio no se contempla. Ni siquiera en Tú a Londres y yo a California, la primera película de la compañía en la que se aborda directamente el tema, bueno, vale, es un remake de Tú a Boston y yo a California, pero la historia es la misma. Dejaron que los padres de las protagonistas siguieran divorciados, por la razón que vamos a ver en el punto 4. He puesto La Bella Durmiente, pero podría haber puesto cualquier ejemplo de cualquier película. ¿Por qué? Por El Príncipe Azul. Media naranja, alma gemela, amor de tu vida, compañero de viaje... como queráis llamarlo. Esto daría para un vídeo entero, así que voy a intentar resumir. En primer lugar, cada persona está predestinada a ser la pareja de otra, y jamás podrá ser feliz, o estar viva en el caso de Aurora, si no están juntos. ¿Que a tu crush le gusta otra? Pues cogiendo telarañas en lo alto del castillo te quedas para siempre. En segundo lugar, no necesitan hablar. No vaya a ser que te des cuenta de que el guaperas del reino es más tonto que un zapato y se rompa la magia. Y en tercer lugar, ni consentimiento, ni solo sí es sí, ni mierdas de feminazis. Imagínate que una noche sales, te coges una cogorza del 15 y cuando te despiertas con toda la resaca, estás en un sitio que no conoces y tienes a un maromo, con el que hace unos meses hiciste match en Tinder, pero con el que no has vuelto a hablar, comiéndote los morros y metiéndote la lengua hasta la tráquea. ¿Llamas a la policía? ¡No! ¡Te casas con él! En fin, vamos a buscar una película que al menos haya conocido la Carta de Derechos Humanos, por favor. En 1998, Disney hizo como que se modernizaba y lanzó Mulan. Al igual que en Pocahontas y La Sirenita, en Mulan es la chica la que rescata al chico. Pero lo que hace especial esta película son dos cosas: que la trama principal no es amorosa y que la chica adopta un papel típicamente masculino, el de guerrero. Hasta aquí todo bien, aunque tuvimos que esperar hasta 2012 para ver algo parecido con Brave, pero apreciamos el esfuerzo. Gracias Disney por enseñarnos que hay vida fuera del matrimonio. Pero ¿dónde está entonces el mensaje subliminal? Comparemos. Por un lado tenemos esto y por otro esto. ¿Veis alguna diferencia? Os la digo yo. Querer ser un hombre está bien, pero querer ser una mujer es patético, porque ser una mujer no es algo deseable. Antes de que aparezca algún listillo en los comentarios, ya lo aclaro yo. La nueva versión de La Cenicienta con una hada madrina hombre no es de Disney, es de Columbia. Y por cierto, en 1987 Universal ya rompió ese arquetipo con el hada novata. Dejo el enlace en la descripción. Que realmente podéis dejar lo que queráis en los comentarios, que cuanta más gente comente mejor, porque eso nos ayuda a posicionarnos en YouTube. En el puesto número 6 tenemos El Emperador y sus locuras. Años y años creyéndonos el mito de la meritocracia y resulta que Kuzco ya lo había destruido en el 2000. 21 años de esta película. No puede ser. ¿Qué mensaje lleva transmitiendo desde entonces? Pues que ser inconformista solo trae desgracias. Si eres un patán que no sabe hacer la O con un canuto y que no ha tenido que luchar por nada en su vida, entonces podrás conseguir lo que te propongas. Pero si eres lista y creativa y tienes visión de futuro y liderazgo, no te molestes en hacer ese MBA tan caro, porque en Disney los emprendedores, por lo que sea, no gusta. ¿Para cuándo un spin-off contando que la única que tiene 2 dedos de frente en esa película es Izma? ¿Qué pasa? ¿Que a las viejas feas no les hacéis películas de acción real? En fin, vamos al punto 7. Recordemos el inicio de Peter Pan. La sombra de Peter se ha escapado y persiguiéndola llega junto a Campanilla a la habitación de Wendy y los niños. Después de que Campanilla, que lleva toda la vida sacando de líos a Peter Pan, hace lo imposible por volver a capturarla, Peter descubre a Wendy y se queda fascinado con ella. Por primera vez en su vida deja de seguir los consejos de Campanilla y se queda charlando con la niña. Campanilla no entiende qué está pasando y mientras Peter se escandaliza porque el padre de Wendy quiere obligarla a crecer, vemos esto.
Yo quiero pensar que Disney en esta escena estaba haciendo un alegato en favor de la protección de la infancia y del libre albedrío de los niños. Es lo que quiero pensar. Pero me resulta muy difícil pensar eso si lo que estoy viendo es a un chaval que deja de lado a su compañera de toda la vida para irse con una cría a la que acaba de conocer solo porque la otra se está haciendo mayor. Que Wendy también va a crecer, Peter Pan, que al final todos se van a hacer mayores menos tú, que te vas a quedar solo y sin amigos. No sé qué necesidad tengo yo de cogerme estos rebotes con lo tranquila que soy normalmente. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, dadle like y compartir. Y si no os ha gustado, pues compartidlo también, aunque sea para meteros con nosotros, porque las visitas y los comentarios nos vienen muy bien. ¡Hasta el mes que viene! O sea que me pongo yo mi camiseta de los manos de Disney para el vídeo este y no salen. ¡No salen! Eso es cosa de mujeres. Tú busca más enseres. Pegadiza, ¿eh?